Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es David Junyent, yo soy gerente del área de industria de Everis y como Miquel también soy ingeniero de telecomunicaciones, por tanto no os voy a explicar otra vez que a veces somos un espécimen extraño, ¿no? en el mundo industrial, pero a pesar de ello he dedicado toda mi vida a trabajar en el área industrial, gestionando el ciclo de vida de los productos desde su diseño, desde su conceptualización, ¿no? Hasta el inicio de la fabricación y de ahí pues mi presencia hoy en esta ponencia, que quiero agradecer su organización al ICMD. Yo soy, como os decía, gerente del área de industria de Everis. Everis es una consultora tecnológica. De hecho, somos una consultora tecnológica multinacional con una amplia presencia no solo en España, en el sur de Europa, en Latinoamérica. Somos unas 13.000 personas que, como buena consultora tecnológica, lo que hacemos es desarrollar soluciones, configurar e implementar soluciones y también hacer el mantenimiento de estas soluciones, incluso haciendo el outsourcing, no solo el mantenimiento de las soluciones, incluso a veces también de los procesos de negocio que soportan estas soluciones. Eso lo hacemos en varios ámbitos, lo hacemos en banca, en seguros, en telecomunicaciones, en el sector público, pero también en industria, que es donde yo estoy trabajando. Bien, tenemos clientes en el área industrial como los que podéis ver aquí, algunos bastante conocidos, entre los que está Repsol también, ¿no? Nosotros tenemos colaboradores en el área industrial, como pueden ser algunos nombres que probablemente suenen, Oracle o SAP, pero también Tecnalia, ¿no? Y dentro de este área, hace unos años además nos incorporamos en un grupo todavía más grande que Everis, que es la consultora NTT Data. NTT Data forma parte del grupo NTT y es una compañía japonesa que como grupo ahora somos unas 70.000 personas dedicándonos a la consultoría tecnológica, ¿no? Bueno, una vez hecha esta introducción, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy queríamos hablar del mantenimiento. El título de la ponencia es el predices o reparas, es decir, vamos a hablar de mantenimiento predictivo. Y a mí me gustaría, para empezar, haceros una pregunta, porque entiendo que los que estamos aquí, de alguna manera, estamos en relación con la industria, con las plantas industriales. Eso es más o menos así, ¿no? De alguna manera, los aquí presentes estamos en este ámbito, ¿no? A mí me gustaría preguntar a los presentes si nadie de vosotros se ha encontrado nunca con la situación de estar en una planta industrial en la que ha fallado un equipo, una máquina y ha parado una línea de producción. ¿Alguien no se ha encontrado con este problema nunca? No. Eso siempre, si todo el mundo que ha estado en una planta industrial un cierto tiempo, pues alguna vez algún equipo ha fallado y ha parado una línea y se ha montado un cirio importante, ¿no? Bueno, pues el objetivo de la presentación de hoy es explicar cómo a través de una solución de mantenimiento predictivo podemos, no diría eliminar ese problema, pero sí reducir mucho la probabilidad de que eso ocurra, ¿vale? Entonces, hoy en día la situación típica, ¿cuál es? Pues tenemos plantas industriales en las que hay un montón de máquinas diferentes, donde el mantenimiento se hace pues muchas veces por la experiencia que tienen las personas que llevan a cabo ese mantenimiento, en base a una cierta planificación, prevención de posibles fallos, ¿no? Son plantas industriales normalmente con zonas bastante diferenciadas. Podemos tener una zona pues, con maquinaria de corte por agua, de corte por láser, otras máquinas yo qué sé, en torno de chapa, ¿no? Pues de corte de chapa y luego el plegado, el punzonado, zonas de estampado, tenemos máquinas, herramientas de fresas, tornos, todo
cada uno con una zona bastante definida de trabajo, unas líneas de fabricación. Bien. En general, los operarios pueden circular por la planta industrial sin demasiados problemas, no hay ningún tipo de restricción. Bueno, el mantenimiento predictivo lo que propone es un cambio de enfoque a todo eso, y lo que propone es ser capaces de hacer lo que nosotros tenemos un cliente que dice abrir las máquinas para poder leer los datos que muchas veces estas nos proporcionan o conseguir que nos los proporcionen, coger estos datos y al final, de una manera que ahora intentaremos explicar, optimizar la vida de estas máquinas y al final de sus componentes y optimizarlo pues como siendo capaces de predecir cuando hay que realizar una actividad de mantenimiento y siendo capaces, por tanto, de optimizar su ciclo de vida, su ciclo de funcionamiento. Y además, no solo teniendo en cuenta que una planta industrial está formada por máquinas, porque al final una componente importante somos las personas, ¿no? Las personas que trabajan en una planta industrial también deberíamos ser capaces de minimizar los riesgos a los que están expuestos y, por tanto, hacer algún tipo de control de los riesgos sobre estas personas en base pues, a ver dónde pueden o no pueden estar en cada momento. Por tanto, optimizando un poco la gestión también del personal que trabaja. En el fondo, el mantenimiento predictivo, aquí he intentado poner una pequeña descripción, consiste en encontrar la manera de optimizar el tiempo útil de la máquina, consiguiendo hacer un mantenimiento justo antes de que esa máquina vaya a fallar. Esa máquina, ese equipo, ese componente, ¿de acuerdo? Por tanto, optimizando el tiempo en el que esa máquina está en funcionamiento. Y también, como veremos, si hacemos menos intervenciones, también minimizamos el riesgo de errores humanos durante la intervención. Bien, para hacer todo esto, el enfoque que nosotros damos a este tipo de solución es prestar atención en base a 8 áreas. Es decir, hoy veremos veremos cuál es nuestra solución, veremos cuáles son las tecnologías que soportan esta solución y en medio veremos cuáles son los beneficios que aporta. Solo veremos estas 3 cosas. Por tanto, vamos a empezar por ver la solución. Y la solución se basa en prestar atención básicamente a 8 ámbitos o focos que son los siguientes y que intentaremos desgranar, ¿no? Sustitución de piezas, condición de control, monitorización, grado de deterioro, alertas, monitorización de la maquinaria, hasta llegar pasando también por temas de geolocalización. El primer ámbito, lógicamente, es hablar de la sustitución de piezas o de componentes de una máquina. Lógicamente, en este ámbito, nuestro objetivo es, como os decía hace un momento, más que un ámbito es el objetivo final. Es decir, nosotros queremos ser capaces de conseguir cambiar un componente de una máquina justo antes de que falle. ¿Por qué? Pues porque, como os decía, queremos que la máquina funcione y no esté parada, queremos que esté funcionando el mayor tiempo posible y además porque de esta manera minimizamos el posible fallo humano al hacer una intervención. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues controlando permanentemente cuál es la condición de funcionamiento de este equipo, de esta máquina, de esta pieza. Bien, para eso hay máquinas que ya nos ofrecen esta información. Luego comentaremos con un poco más de detalle cuando hablemos de tecnología. Y hay máquinas en las que, como comentaba Miquel hace un rato, pues podemos, si no nos proporciona esta información de serie, por decirlo de alguna manera, nosotros podemos poner un dispositivo que nos proporcione esta información y que nos la haga llegar vía Internet of Things, como comentábamos, ¿no?, a nosotros para que sepamos permanentemente cuál es la condición. Y hacer esto de modo remoto y automático es lo que llamamos técnicas de monitorización.
Es decir, ser capaces de obtener esta información de modo automático, desasistido, donde tenemos un sensor y vete a saber dónde, quizá en la nube, recibimos esta señal, es lo que llamamos técnicas de monitorización. Y estas técnicas lo que nos permiten es que nosotros seamos capaces de definir cuando esta información que hemos leído nos tiene que hacer levantar una alarma o al menos enviarnos una señal diciéndonos que hay un problema y que por tanto tenemos que tomar algún tipo de decisión. Por tanto, tenemos que ser capaces de definir cuál es el grado de deterioro que tenemos en cada máquina y cuál es el grado de deterioro al que podemos llegar o no debemos superar para llevar a cabo alguna acción de mantenimiento. Bien, supongamos que hemos llegado a este punto, entonces el siguiente paso es, hay que hacer algo. Si hay que hacer algo, este tipo de solución, bajo nuestro punto de vista, también nos debe permitir que el operario que tiene que llevar a cabo una acción determinada reciba no solo la alerta que hemos recibido desde la máquina, que también es posible, sino que cada día, a las 8 de la mañana, en un entorno de movilidad, es decir, con una tablet, por ejemplo, en la mano, tenga su lista de tareas y que permita pasearse con esta tablet por la planta, de modo que una vez llevada a cabo la intervención sea capaz de registrar, de dejar trazabilidad sobre la intervención que se ha hecho a través de este dispositivo móvil. Por lo tanto, ahora ya estamos aquí hablando de introducir en este tipo de soluciones dispositivos de movilidad, que luego también aparecerán de nuevo, ¿vale? Y además, si tenemos esta tablet y nos paseamos por la compañía y con soluciones que luego veremos cuando hablemos un poco de tecnología, de realidad aumentada y en tiempo real, que es un concepto importante, este operario puede enfocar con su tablet una máquina y ser capaz de leer, de nuevo, en tiempo real, los datos de esa máquina en ese momento y además saber en qué nivel o cuán lejos estamos de la alerta que hemos definido para ese sistema. Y por tanto, tener una información que además puede ser una información enriquecida con un sistema de realidad aumentada, como muestra este tipo de fotografía, ¿no? Bien, este es hasta aquí hemos hablado de activos, máquinas físicas, componentes, etcétera. Pero como os decía, hay una parte importante que somos las personas, es decir, las personas que trabajan en la planta y van a llevar a cabo este trabajo. Podemos, gracias a la geolocalización que podemos llevar a cabo de estas personas, vía, también hemos comentado antes, ¿no?, de pulseras, por ejemplo, cascos, etcétera, podemos permitir o no que determinadas personas se acerquen a determinados equipos, por ejemplo en Repsol, ¿no? Seguro que hay áreas en las que el acceso a determinadas personas está restringido por una cuestión de seguridad. Este tipo de soluciones nos ayudan a aumentar la seguridad de las personas, eso es importante. Y otra funcionalidad que nos proporcionan es que imaginaros que el operario recibe una alerta de una máquina en una planta como la de Repsol en Tarragona, que yo paso cerca a menudo y es tendiente a enorme, por no decir infinita, ¿no? Este tipo de soluciones nos permiten que, gracias a la geolocalización del dispositivo móvil, este operario sea guiado hasta el activo que ha levantado alguna alerta, ¿vale? Y este es otro enfoque en el que nuestra solución permite aportar valor al mantenimiento, ¿vale? Bien, entonces, hemos visto la solución desde un punto de vista funcional. Teníamos que ver un poco los beneficios, porque como decíamos antes, ¿no?, es decir, no, todo esto no lo hacemos porque somos muy buenos, ¿no? Sino que lo hacemos porque al final queremos que nos aporte un valor añadido. Y desde un punto de vista cuantitativo, el valor que nos aporta este enfoque de nuestra solución y estos datos
Si navegáis un poco por Internet podéis encontrar datos de estas fuentes y de muchas otras. Desde un punto de vista cuantitativo, nos permiten reducir mantenimiento, reducir fallos, reducir los tiempos empleados en las operaciones de mantenimiento, pero, como decíamos, sobre todo, aumentar mucho el tiempo de vida útil de piezas, componentes, equipos y maquinaria en general, ¿vale? También reducir el número de errores llevados a cabo durante el mantenimiento, porque se llevan a cabo menos mantenimientos. Reducir desplazamientos. Antes también Miquel comentaba, de esta manera estamos evitando tener que llamar al servicio de mantenimiento y que venga. Por tanto, al final estamos reduciendo costes y tenemos información centralizada y móvil. Después veremos algún ejemplo, ¿no?, de un caso real, ¿no?, en el que se ha conseguido también centralizar esta información. Bien, todo esto es una serie de objetivos cuantitativos y medibles, de alguna manera, ¿eh? Desde un punto de vista más funcional y menos cuantitativo, más cualitativo, hay otros parámetros, otros beneficios, ¿no? Es decir, lógicamente la disponibilidad, los equipos, la maquinaria es optimizada y por tanto el funcionamiento de la planta en general es también optimizado. Las pérdidas, por tanto, asociadas a las paradas de la línea que comentábamos en la pregunta que os he hecho al principio, ¿no?, pues también disminuyen. Definimos también en contraposición a lo que comentaba al principio, cuando os decía, oye, muchas veces hoy en día en las plantas industriales el mantenimiento se hace de modo reactivo, como mucho preventivo, en base muchas veces a la experiencia de las personas que lo están llevando a cabo, implementar una solución de tipo de mantenimiento predictivo nos permite también estandarizar el modelo de mantenimiento que estamos llevando a cabo. Eliminamos errores en el proceso, al final todo este tipo de beneficios a veces menos tangibles o menos medibles, como pueden ser mejorar en general el control, ¿no?, que tenemos del estado de cada uno de los equipos que hay en la planta, también son importantes, ¿no? Es decir, estamos incorporando alertas predictivas y personalizadas a cada tipo de control que estamos llevando a cabo. Esto al final es una cuestión a veces hasta de calidad del sistema de control que estamos teniendo sobre los activos de nuestra planta. Bien, entonces, ya que hemos visto cuál es el enfoque de la solución y cuáles son los beneficios que nos aporta, el tercer y último punto es hablar un poco de las tecnologías en las que se soporta todo esto, ¿no? Sin entrar en detalle, que tampoco creo que sea el objetivo, ¿no? Pero el funcionamiento de la solución desde el punto de vista técnico se basa en un diagrama de este tipo. Es decir, a la izquierda podéis ver que tenemos máquinas, componentes, equipos que o bien nos proporcionan una señal. Por ejemplo, hay algunas máquinas, herramientas tipo tornos, fresas, etcétera, que ya proporcionan señal de cuál es su estado. O bien nosotros podemos poner un sensor que nos proporcione, nos añada esta señal, como explicaba antes Miquel, que había puesto un sensor en un rodamiento. Eso nos permite, por ejemplo, poder trazar cuál es la condición de funcionamiento en una línea de transporte, por ejemplo, que tiene un montón de estos sensores, ¿no?, y que es importante que no pare. Bien, nosotros cogemos esta señal y luego tenemos y un puntero, vale. Y luego tenemos que coger todos estos datos recibidos desde un montón de lugares diferentes e integrar todos estos datos, ¿vale? Para esto hay soluciones como Kafka, por ejemplo, que se dedican a integrar los datos recibidos desde un montón de sensores diferentes, con tipos de señales diferentes. Fijaros que las señales que podemos recibir a veces son
muy variadas. Hablaremos, esto es Big Data y luego comentaremos el por qué es Big Data, ¿no? Con estas señales, ¿qué hacemos? Y aquí yo creo que está una de las cuestiones clave. Las tenemos que analizar. Hay una parte importante de la tecnología, luego repasaremos un poquito, que es la de Data Analytics o análisis de datos. Este análisis se hace en paralelo, según este dibujo, por dos vías. Se puede hacer por dos vías. Que es el análisis, lo que se llama en tiempo real. En el tiempo real lo tenemos que definir, que es tiempo real para nosotros, es una décima de segundo, un segundo y medio, pero será... hecho al usuario, al operario de mantenimiento o a las personas que tienen que llevar a cabo este mantenimiento. Entonces, esto también, pero este sistema final... Gracias. Ya sea un sistema preventivo, del tipo que sea, GEMAO, MRO, etcétera, tiene que aprender del histórico y entrenarse. Y a partir de aquí, estos algoritmos son capaces de mejorar esa predicción. Entonces, como os decía, hay dos vías de actuación, una más en tiempo real y una en modo offline, ¿no? En tiempo real, estos tipos de sistemas normalmente son capaces de añadir mejoras menores o realizar cambios menores en el algoritmo y en modo offline, no en tiempo real, son capaces de añadir mejoras mayores, hacer cambios mayores en el algoritmo. Los expertos en este tipo de sistemas, que no soy yo, dicen que, tal y como muestra este diagrama, lo ideal es hacer una mezcla de los dos tipos de funcionamiento. De modo que a partir de un entrenamiento y una base previa, estos algoritmos sean capaces de mejorar constantemente. Bien, entonces, tenemos al final que presentar esta información, ya sea a través de una interface web, por ejemplo, en una pantalla, en un ordenador, en una tablet, etcétera, o también lo podemos hacer utilizando wearables, gafas, teléfonos, dispositivos pequeños, gafas, y además añadiendo ARs
a soluciones de realidad aumentada, como os explicaba antes, ¿no? Es decir, pues, tenemos que ser capaces de coger una tablet, enfocar a una máquina y que el sistema nos explique, oye, los datos son estos y además esta máquina por dentro lo que estás viendo es que tiene un motor eléctrico que está girando a 1500 revoluciones por minuto, está sacando una corriente de 15 voltios y tendría que ser de 18, bla, bla, bla. Y eso, las soluciones de realidad aumentada nos pueden ayudar a ello. Bien, entrando un poquito más de detalle, que de hecho me parece que ya lo he hecho, pero vaya, en la parte izquierda de la pantalla, como decíamos, hay máquinas que o están sensorizadas o no, si no lo están, añadimos sensores, y estos datos los analizamos en tiempo real y los almacenamos en una base de datos Big Data, o los analizamos en modo offline. Esta es la parte que yo, como os decía, que yo creo que es clave, que es la parte de este mix de la señal que viene de la raíz, que nos muestra de los datos en tiempo real con los datos almacenados y analizados en modo offline. Esta mezcla es la que los expertos dicen que es la que nos permite que los algoritmos de predicción mejoren de modo constante y la salida se muestre por distintos canales, ¿no? Multicanal, ya sean dispositivos, plataformas, wearables, tablets o cualquier otro tipo de dispositivo, ¿vale? Por tanto, haciendo un poco de resumen, este tipo de sistemas, se basan en estas tecnologías, ¿no? Como decíamos, la sensorización. Big Data, ¿por qué ponemos Big Data aquí? Mi compañero Manuel Yago, aquí presente en primera fila, dice que debemos utilizar tecnologías Big Data porque las tecnologías Big Data son necesarias cuando pasan tres cosas que empiezan por V, que es cuando hay un gran volumen de datos, V de volumen, eso obviamente si sensorizamos ya no una planta, una línea de producción, obviamente nos van a llegar un gran volumen de datos que llegan a una gran velocidad y seguro que si sensorizamos también cualquier tipo de equipo, motores, rodamientos, etcétera, hay una gran velocidad en la llegada de estos datos y cuando hay una gran variedad de datos. Fijaros que nosotros tenemos que sensorizar no solo datos de los equipos, que pueden ser digitales, o pueden ser analógicos, pueden ser corrientes, tensiones, sino también temperaturas, pueden ser humedades, pueden ser datos desestructurados, tipo los turnos que se están haciendo en esa planta durante esa época del año, de cuántas horas son, si hay una intervención, un pico de trabajo y la planta está funcionando durante el mes de agosto y normalmente no era así. Hay datos estructurados, desestructurados, analógicos, digitales, provenientes de sensores completamente diferentes. Por tanto, eso es Big Data, un gran volumen de datos. Podemos utilizar realidad aumentada, como decíamos, para mejorar o para mostrar al operario no solo los datos desde un punto de vista frío numérico, sino una simulación de aquel equipo sobre el que estamos trabajando. Y podemos presentar también estos resultados en tecnologías web. Y aquí yo añadiría en las tecnologías web, también tecnologías web con movilidad, es decir, la posibilidad de presentar estos datos en tablets está bien, pero a veces no es suficiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que es Iberdrola, como sabéis, entre otras muchas cosas, tiene parques eólicos que tienen una solución que hemos hecho para llevar a cabo el mantenimiento de los parques eólicos, las torres de los aerogeneradores, una tablet, un entorno web, HTML5 para los que os guste programar, muy chulo, intervenciones, instrucciones de lo que hay que llevar a cabo según el tipo del equipo. Y la tablet va muy bien, la aplicación se registra, se traza la intervención realizada,
pero al final lo que nos han dicho es eso está muy bien, pero cuando te subes a una torre de un aerogenerador que estás a 60 metros, como que llevar la tablet en la mano puede tener un cierto peligro de caerse. Entonces, también es importante considerar en estos casos el uso de gafas o dispositivos que nos dejen las dos manos libres, ¿no? Como decía, análisis de equipos y análisis de datos. Esta es la parte de Data Analytics que os comentaba. Esta es la parte donde hay una componente matemática importante que nos permite trabajar con algoritmos de predicción. Y el posicionamiento y localización. Lo hemos comentado para el caso de personas, pero también para el posicionamiento de equipos en planta, ¿no? Por ejemplo, en alguna fabricante de automóviles, la industria del automóvil también son industrias, como sabéis, muy grandes, donde tenemos algún compañero, ¿no?, que ha trabajado en esta industria y es conocido que a veces cuando se detecta un problema en un determinado lote de un bloque de un motor, no es fácil saber posicionar en qué puntos de la planta está circulando ese bloque de motor, porque la planta es inmensa, ¿no? Entonces, el geoposicionamiento es importante no solo para personas, sino también para equipos, para el material que circula por la fábrica. Bien, entonces yo creo que esto es lo que os quería explicar. Hemos visto el enfoque funcional de la solución, las tecnologías en las que se soporta y los beneficios a nivel de optimización de tiempos, de errores, pero sobre todo de tiempos de funcionamiento de los activos de la planta. Y bueno, yo creo que un poco las conclusiones deberían ser que maximizamos el tiempo de vida de la maquinaria. Los beneficios que hemos visto son medibles, los podéis encontrar en la web, hay diferentes fuentes que os los pueden proporcionar. Y están al final soportados por una serie de tecnologías que hoy en día ya son sólidas y además en este tipo de solución lo que es muy importante es que están completamente integradas. ¿De acuerdo? Pues yo creo que esto es todo por ahora. Creo que hay que cambiar.